El diputado Luis Vázquez Castro, en representación de la fracción Unidad, presentó el lunes junto a diputados cristianos un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Luis Guillermo Solís en torno a la fecundación in vitro. El recurso busca defender la vida y la independencia de poderes. Es el hecho de que estamos defendiendo la vida. La Unidad Social Cristiana ha sido un defensor absoluto y me parece que la figura del embrión, más que eso, es una persona humana, y aquí nosotros como socialcristianos debemos siempre defenderlo a toda costa. Lo otro es un tema de división de poderes, por ser derechos fundamentales como es el derecho a la vida del niño, le corresponde al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo intentar siquiera entrar en esta materia. Me parece que es un tema de respeto. La representación popular se encuentra en la Asamblea Legislativa, ese es un órgano legislativo, y me parece que por eso es que le corresponde ese tipo de bienes. Y el otro importante es el tema de la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mientras cientos de costarricenses esperan todavía para ser atendidos en la Caja y tenemos problemas serios en el tema de finanzas de la Caja, no puede ser posible que aquí se pretenda entregarle un servicio adicional donde ya la Caja dijo que no está en capacidad de hacerlo. O sea, prácticamente debemos mantener el respeto de la autonomía de la Caja, y la Caja lo ha dicho. En estos momentos no hay una preparación para entrar en un tema tan importante como eso. Prácticamente sería quebrar la Caja. La diputada Rosibel Ramos Madrigal se opuso a la creación de una comisión mixta que analice la situación del empleo público, tal y como lo propuso el martes en el plenario legislativo la señora Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, y aseguró que el gobierno se lava las manos y le tira la pelota al plenario. Me preocupa también lo de la comisión mixta. ¿Qué quiere decir comisión mixta? Comisión mixta de fracciones. Sigo pensando que el gobierno no viene aquí con un proyecto claro, con un proyecto, con una propuesta clara, sino que viene y nos dice, miren, aquí, ¿qué es lo que ha pasado últimamente, ministra? Aquí está este texto, vean a ver si les gusta o si no les gusta, ahí se los dejo. Tienen 6 meses, no sé, lo que quieran para que ustedes decidan a ver si les gusta o no les gusta, y como hace el presidente y como acostumbra hacer el presidente, la pelota se la paso a los diputados y que ellos sean los que queden mal. Porque eso es lo que ha estado haciendo todo este tiempo, porque después de que presenta los proyectos ni siquiera se arrima aquí nadie del gobierno a dialogar, a conversar, a comunicarse, a que lleguemos a consensos con respecto a los proyectos. Entonces también me deja en duda ese tema de la comisión mixta. No siento que es como pasarle la bola a los diputados para que los diputados tomen una base de un texto que sería el que está enviando ahorita o el que va a enviar el gobierno con respecto a esos 2 puntos, el de anualidades y el de evaluación, y entonces a ver en última qué decisión tomamos los diputados y las diputadas. Ante las reprimendas del ministro de Comunicación a algún sector de la prensa, el diputado Gerardo Vargas Rojas alzó la voz y exigió que el gobierno respete la libertad de prensa, ya que no es la primera vez que el Poder Ejecutivo toma acciones que atenten contra la libertad de expresión. Como lo han mencionado algunos compañeros el día de ayer, durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial, quedó patente una práctica de altas autoridades de gobierno destinadas a crear un clima de acoso sobre los profesionales que cubren las fuentes de gobierno. Esa práctica, según denuncian algunos medios, consiste en que altas autoridades del gobierno, con oficina en la propia Casa Presidencial, llaman a algunos periodistas, a sus jefes e incluso a algunos directores de medio, a fin de exigirles un abordaje distinto de notas relacionadas con la gestión del gobierno. Este tipo de actividades que se han mencionado recaen en la persona de don Mauricio Herrera, ministro de Comunicación del presente gobierno. Si la práctica denunciada fuera una iniciativa personal de don Mauricio, ya sería grave y altamente censurable. Es inaceptable que el ministro de Comunicación de un gobierno entienda que su misión es la de acosar, acusar, regañar
o dar lecciones telefónicas de periodismo a un colega. En el Partido Unidad Social Cristiana creemos que ante una circunstancia como esta el ministro debe ser corregido o debe ser despedido. Pero atribuir la conducta del actual ministro de Comunicación a una simple iniciativa personal sería la simplificación de una realidad mucho más preocupante. La conducta del actual ministro se inscribe en lo que parece ser la doctrina que el actual gobierno ha querido impulsar en las relaciones entre un poder político del Estado, específicamente el Poder Ejecutivo, y los medios de comunicación. Esa filosofía de subordinación de los medios al poder del gobernante está claramente expresada en el proyecto de libertad de prensa que autoridades del Poder Ejecutivo redactaron y que dichosamente por la oportuna denuncia del diputado Mario Redondo y otros diputados y la reacción valiente de los medios de comunicación se abortó. El diputado Humberto Vargas Corrales impulsa un proyecto de ley para regular las tarifas eléctricas. Se excluyen algunos gastos operativos excesivos que no deben pagar los usuarios. Está saliendo el señor presidente ejecutivo del ICE, donde él manifiesta su oposición al proyecto, en el sentido de que quieren de una u otra manera no asumir ningún riesgo en relación con los gastos del ICE, que siempre, según su criterio, deben ser reconocidos por las tarifas. Nosotros en nuestro proyecto de ley precisamente lo que hacemos es una modificación al artículo 31 de la ley de la ARECEP, que precisamente defiende la tesis de que todos los costarricenses, los empresarios medianos, pequeños, debemos pagar las tarifas de acuerdo a los costos que tienen los prestadores de los servicios, pero que no tenemos derecho ni siquiera a refunfuñar sobre si esos gastos fueron eficientes, si esos gastos realmente representan el costo real de lo que estamos pagando. La ARECEP en este momento se siente atada de pies y manos, ya que a pesar de todas las investigaciones que pueda hacer, inclusive viendo que hay gasto superfluo, no puede modificar esas tarifas, porque precisamente el artículo 31 lo que le garantiza a los que prestan el servicio es la garantía de que su estabilidad financiera no será tocada por la ARECEP. Entonces están condenando a los costarricenses a pagar toda su ineficiencia o gastos superfluos o innecesarios que se hayan realizado al momento de brindar los servicios. Entonces yo creo que llegó el momento de que estas empresas, estamos hablando sobre todo del ICE, pero evidentemente incluye el Recope, acueductos y alcantarillados, el servicio de buses, o sea, la ley no se limita solo a bajar el precio de la luz, estamos hablando de bajar los precios prácticamente de todos los servicios que se le brindan a los ciudadanos en este país. La semana anterior la unidad inició la recolecta de firmas para pedir la liberación de Leopoldo López y los demás presos políticos venezolanos. La actividad aún continúa y ahora se pueden hacer en línea. Johnny Leiva, jefe de fracción de la unidad, asegura que levantan la voz ante las injusticias que se dan en el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí lo que nosotros estaríamos haciendo con una moción en la Asamblea Legislativa es más que todo haciendo la excitativa al Gobierno de la República para que el Gobierno de la República pueda solicitar la liberación de los presos políticos en Venezuela, para que se pueda garantizar también una debida fiscalización en el proceso electoral que viene ahora en Venezuela en el mes de diciembre y que podamos tener y fomentar la democracia en los diferentes países latinoamericanos. Sí, bueno, realmente esta causa es una causa abierta, no es de un partido político. Creo que aquí se van a recoger firmas de diferentes personas, de diferentes partidos políticos, de diferentes credos, de diferentes nacionalidades. Yo creo que aquí esto es más que todo para levantar la voz por esos presos políticos que existen en Venezuela y que no podemos permitir de que eso continúe, de que eso se mantenga en un país latinoamericano y mucho menos con un país que por años había sido un país democrático, pero que paulatinamente la ha ido perdiendo. El social cristiano Jorge Rodríguez denunció la inoperancia en la que han entrado las comisiones plenas. Criticó que algunos diputados entierran proyectos de ley sin ninguna razón y que presentará un proyecto para eliminar estas comisiones. Presidente, es que queríamos referirnos nosotros, al Partido Unidad Social Cristiana, justamente a la reforma que se le había hecho a la Constitución en su artículo 124 para crear lo que nosotros llamamos minicopoles o miniplenarios. Y al darnos cuenta de que esto lo que se ha prestado es para mandar a un entierro de lujo a los proyectos,
o para que no se conozcan, se ha preparado o he preparado un proyecto de ley para que las mismas desaparezcan. Óigase bien, qué triste. Aquello a lo que nosotros le dimos vida en el 90, 94, ahora le vamos a dar un entierro de lujo. Porque los diputados lo que hacen es abocar nada más por capricho. Porque no están diciéndonos a nosotros por qué es que se aboca a un proyecto. Si es que la delegación estuvo mal y después porque no se entiende, no se sabe qué se va a hacer a las plenas. Este año no se ha aprobado un proyecto, un solo proyecto, señoras y señores diputados, en ninguna plena. A principios de mes se aprobó la ley de impuesto a los moteles y lugares afines, la cual sigue dando de qué hablar en el plenario. El diputado Luis Vázquez defendió la conveniencia de la ley, mientras que la diputada Rocibel Ramos expuso sus razones por las que votó en contra. Ejercicio. Les decía entonces que después de mucha de la información que me han dado, puedo comentarles que esta es una forma, solo una forma, que con sentido común este gobierno tiene la posibilidad de recaudar más impuestos. Y era en la misma línea de lo que nos comentaba don Otto y otros diputados, era muy sencillo lograrlo dándole un impuesto a la habitación por mes por tantas habitaciones de acuerdo a la cantidad que tenga cada motel. Y punto. Se acabó. No importa cuántas veces se pasa a la habitación, si fueron 5, aquí Ronnie me dice que Dios guarde, que no pueden ser 15, que él cree que más o menos unas 10. Bueno, ya ahora no es un problema. Se tiene un monto exacto y les voy a garantizar que ese monto exacto va a repercutir más en los ingresos que cuando creíamos que estábamos recogiendo por la gran cantidad de asistencia a las habitaciones, porque esa no era una realidad, porque la gente pagaba en efectivo y porque posiblemente el dueño, el empresario, simplemente agarraba las facturas que emitía cada vez que llegaba un cliente y como el cliente las dejaba ahí, las pasaba como nulas. Y al final de la jornada, de las 24 horas, posiblemente si asistían a esa habitación 10 parejas, 9 facturas las dejaban ahí, 9 facturas pasaban como nulas. Esa era solo una posibilidad. Y entonces resulta ser que todo el cobro que se pretendía hacer de impuestos por la asistencia a las habitaciones de los moteles, no se daba. Pero además otros iban por otra línea, agarraban el monto de la habitación, lo dividían de acuerdo a los servicios que entregaban y cobraban más por otros servicios que por el servicio principal, que era la habitación, que era la cama para descansar. ¿Ellos qué hicieron para evadir? Reportaban tarifas extremadamente bajas, cargan los pagos recibidos a servicios de alimentación, así los reportaban. Reportaron desusos de habitaciones o simplemente no pagaban, aprovechándose de que Limas no contaba con las herramientas necesarias para hacer un cobro efectivo, porque no podía cerrar los moteles. Es decir, durante años la industria motelera limitó a los costarricenses que más necesitaban ayuda, que le han quitado la plata a los más pobres de este país, por años evadiendo. Yo creo que no ha habido una empresa no ha habido una empresa en este país que buscara todas las formas que utilizaron los moteleros para evadir el pago a Limas. Y los premiamos, era la palabra. Los premiaron todos ustedes con este rebajo del impuesto. Por eso hoy alzo la voz y les reclamo a ustedes, diputadas y diputados, no es posible que nosotros seamos tan insensibles con la necesidad de los costarricenses. No es posible ceder
en una negociación cuando los únicos perjudicados son la clase más baja de este país. En esa negociación perjudicaron directamente a la clase más baja de este país.